¿Qué tal, familia? El gusto de volvernos a encontrar en la apertura de un nuevo ciclo en Canal Rural Satelital. Abrimos la temporada número 17 en este importante canal agropecuario. En esta oportunidad les vamos a presentar lo que nos dejó en el sudeste de la provincia de Buenos Aires la campaña de siembra fina a llegar al momento de la recolección. Comenzamos con los protagonistas. En nuestra zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, con base en la ciudad de Necochea, es decir, estamos hablando de Necochea, Miramar, Balcarce, Lobería, La Dulce, San Cayetano. En toda esta zona, la campaña de fina en general ha logrado terminar con muy buenos rindes. A excepción de algún caso puntual, la mayoría de los lotes lograron rendimientos por arriba del promedio normal. Tal vez un 15% más o menos arriba del promedio normal. Lo que sí sucedió es que al momento de la cosecha y de entregar la mercadería y que se hacen ya los análisis de calidad de grano, como por ejemplo proteína en el caso del trigo, proteína y calibre también en el caso de la cebada, se ha podido determinar que en general los parámetros de calidad han sido un poco inferiores a los promedios históricos. Así que hemos tenido como consecuencia muy buenos rendimientos, pero con bajos niveles de calidad. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? En general, lo que ha sucedido es, durante el transcurso del ciclo de cultivo, la mayoría de los productores han hecho un manejo del cultivo bastante económico, por las circunstancias que viene o que ha venido sufriendo el campo estos últimos años. Y bueno, ya ha sucedido que tal vez el manejo de la nutrición, específicamente la nutrición nitrogenada de los cultivos, no ha sido adecuada para la situación que vivió específicamente en esta campaña. Es decir, en situaciones donde se observa que los rendimientos van a ser elevados, es necesario modificar la fertilización nitrogenada para poder abastecer con la cantidad de nitrógeno necesario al cultivo para formar toda esa biomasa que pueda exportar nitrógeno a los granos en la medida que va almacenando hidrato de carbono, porque lo que ha sucedido es que el nitrógeno ha quedado diluido en el almacenamiento de hidrato de carbono. Entonces es importante tener en cuenta esta situación como experiencia para poder corregirlo en la campaña próxima, en las campañas siguientes. Y después, bueno, en general, en un momento, en un periodo del año, incluso nadie avisoraba tampoco que los rendimientos iban a ser tan favorecidos, porque principalmente el tema limitante durante el transcurso del año fue la precipitación. Si vemos los registros históricos, el acumulado de precipitación durante el año 2015 fue levemente inferior al promedio para nuestra zona. Acá estamos en el sudeste, en la Isoyeta de 800 milímetros, y estos últimos años en general se ha podido superar esos 800 milímetros, pero durante el transcurso del año 15 la mayoría de los campos pudo acumular un poco menos, 700, 720, en alguna situación puntual habrá llegado a 800 milímetros. Y hubo un periodo en el momento de fin de primavera, ya que sería periodo de encañazón y espigazón, donde hubo una escasez de lluvia y algunos cultivos, algunos lotes se vieron momentáneamente un poco estresados. También eso de alguna manera limitó la decisión en la fertilización con urea, en la fertilización nitrogenada. Pero bueno, ¿qué es lo que pudo haber sucedido? Pensamos que en el transcurso del año 14 y en el transcurso del año 13, las precipitaciones acumuladas durante el año superaron ampliamente el promedio histórico. Si mal no recuerdo, durante el año 14 fueron
alrededor de 1.300 milímetros y también en el año 13 1.300, 1.400 milímetros. Entonces los perfiles de suelo tenían en profundidad una acumulación de agua que logró estar disponible para el cultivo una vez que el cultivo logró el desarrollo radicular adecuado, que sería más o menos por ahí, en esa fecha, octubre o noviembre, y eso le ayudó también a poder tener un buen llenado de grano, un llenado de grano adecuado, más que nada con las reservas de agua que había en el perfil de suelo y no tanto con las precipitaciones. Si bien las precipitaciones esperadas por el pronóstico extendido se avisoraba que íbamos a estar bajo el efecto de un año niño, entonces incluso se hacían las comparaciones que el avance del año niño era muy parecido a lo que había sucedido en el año 1997. En el año 1997 en esta zona las precipitaciones fueron adecuadas, pero no se dio así. Las precipitaciones durante el año 15 no fueron adecuadas, fueron inferior al promedio histórico, pero bueno, evidentemente había una reserva de agua en el perfil de suelo que permitió expresar los rendimientos que se lograron, que fueron muy buenos rendimientos. Pero bueno, como consecuencia de ello, hay que tener en cuenta que no hay que despreciar el manejo de la nutrición adecuada para los cultivos para poder lograr, lo ideal sería altos rendimientos, pero con altos parámetros de calidad. Pausa comercial en Surco TV. Enseguida retornamos con más información. Clínica Argenagro. Laboratorios, suelo, semillas, control de bicho bolita y babosa, consultorio técnico, investigación y desarrollo. Aplicamos el método clínico para llegar al diagnóstico correcto y la recomendación profesional adecuada. Clínica Argenagro. Nuestro negocio es mejorar el negocio de nuestros clientes. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Caio.com.ar. Don Francisco Maquinarias. Plan serial hasta 3 años en todas las marcas. Ruta 228, kilómetro 2. Gráfica Zeppelin. Casa Prieto. Opción eléctrica. Y ahora sí, amigos, nos encontramos en el segundo bloque de esta edición especial de Surco TV dedicada a la siembra fina en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Llega el turno de escuchar al ingeniero Esteban Bilbao, asesor privado, integrante de APRESID. Mejoramiento de rendimientos en comparación a años anteriores, en los cuales tuvimos, dentro de la poca superficie por ahí que se venía sembrando de trigo, tuvimos rindes desde 4.000 kilos por ahí en los peores casos, hasta algún caso muy extremo de 8.600 kilos, con un rinde excepcional y buena calidad. Estos son materiales nuevos por ahí de semillas que se están sembrando. Y en el medio, bueno, toda la batería de lotes que por ahí anduvo mucho más cerca, entre los 5 y los 6.000 kilos, con un promedio de alrededor de 5.500. Eso es lo que fue por ahí la campaña de trigo. La verdad que como les explicaba, la superficie se ha venido reduciendo en los últimos años y el año pasado fue muy baja en comparación a los otros cultivos. Y sí, la estrella que venía aumentando en superficie es la cebada, la cual también anduvo muy bien en rendimiento a comparación de años anteriores.
y tuvimos rindes hasta de 7.900 kilos, con proteínas en algunos lotes bajos y en otros lotes altos, pero los promedios en rinde anduvieron alrededor de los 6.000 kilos y lo que es la proteína anduvo en promedio en el 9% de proteína bruta, con lotes que tuvieron 7% de proteína bruta, una calidad muy baja, y lotes que llegaron hasta 10, 10,5. El clima de la campaña fue muy atípico realmente. Tuvimos una alternancia de temperaturas muy grande, lo cual afectó por ahí todo el inicio de los cultivos de trigo y de cebada, retrasando lo que es todo el periodo de macollamiento y generando que haya menos macollamiento en las plantas. Eso generó una expectativa desde el inicio por ahí de un rendimiento menor o por debajo del promedio, lo cual luego no se cumplió, ya que por ahí luego la primavera no se cumplieron los excesos de lluvia que se habían dado, llovió bastante ajustado, lo justo y necesario, y la temperatura también acompañó en el llenado con días frescos y soleados, con lo cual finalmente se lograron los rendimientos que les comentaba anteriormente, en los cuales todo el inicio por ahí con esa alternancia de temperaturas que generó un menor número de espigas por metro cuadrado, no terminó afectando el rendimiento. Medidas del nuevo gobierno en relación al campo, el tema de retenciones, apertura de mercados y demás, obviamente desde el sector se ha visto con muy buenos ojos. La realidad que la liberación de las retenciones en la mayoría de los cultivos, en particular en lo que es trigo, maíz, cebada y girasol, y que son de los principales acá en la zona con la soja, y lo que es por ahí también el tipo de cambio, cómo se modificó en diciembre de 2015, la realidad es que está muy bien visto. En general son medidas que vienen a acomodar los números que venían siendo muy difíciles. La realidad es que ya 2015 los números eran todos negativos y en 2014 medio que se salía en cero. Así que bueno, este año va a ser un año de recupero y de volver a pararse y empezar a producir bien de vuelta y con todas las inversiones necesarias. Con lo cual está muy bien visto. Lo que es en relación a la liberación de mercados, está mejor visto aún todavía. La realidad es que era algo muy necesario lograr poder armar una planificación, en principio por un año, pero ya después apuntando a 2 o a 3 años con una rotación estipulada de cultivos y pudiendo saber que lo que uno iba a sembrar al momento de la cosecha lo va a poder vender al precio que esté disponible, pero lo va a poder vender. Eso lleva a que volvamos a una mejor rotación, a que el productor tenga la posibilidad económica de sembrar distintos cultivos, luego de, como nos habían ido llevando las políticas anteriores, a que la mayoría de la superficie esté con cebada, soja de segunda o con soja. Uno de los cultivos que más se vio afectado con las políticas de forma positiva ha sido el trigo y el maíz. En general, entre esos dos cultivos acá en la zona es mucho más importante el trigo. Históricamente, acá en el sudeste de Buenos Aires, es una zona triguera por excelencia. Se tenía en su momento el 50% de la superficie con el cultivo de trigo todos los años y después fue disminuyendo con el mejoramiento por ahí de los cultivos de girasol, de maíz y la entrada de la soja, y llegado, bueno, ya con las políticas del cultivo anterior, que se había ido reduciendo hasta llegar casi al número 0 de hectáreas. La verdad que la superficie se había disminuido muchísimo y fue reemplazado por el cultivo de cebada, que por ahí tenía menos limitaciones comerciales y al realizar los márgenes y las planificaciones cerraba mejor. Hoy en día va a haber un recupero del trigo, por suerte. La realidad es que hace falta, el productor lo necesita, también es un cultivo que conoce mucho y que conlleva mucha tecnología. Va a haber un recupero, en parte suplantando un poco de la superficie de lo que es la cebada y en parte suplantando lo que es superficie de soja. La realidad es que esto es necesario en varios sentidos, en el sentido de sumar más gramínea en la rotación, en el sentido de que estamos hablando de un cultivo como también la cebada que te genera en promedio histórico unos 5.000 kilos por hectárea de grano, más un cultivo de segunda atrás, que hoy en día puede ser soja, puede ser girasol o puede ser maíz, que va a sumar por lo menos otros 1.000 kilos de cultivo, con lo cual estamos hablando por hectárea 6.000 kilos de grano por año versus unos 2.500 promedio de soja, lo cual duplica todo lo que es el trabajo de camioneros, duplica todo lo que es el tema de inversiones, movimiento económico en los pueblos, en los gremios también, en los puertos, en los acopios, o sea, se duplica todo el movimiento y realmente ahí es donde se empieza a ver que la riqueza y la generación de riquezas locales se empieza a sentir mejor en todos los pueblos.
Después de escuchar la palabra del ingeniero Esteban Bilbao, nos vamos a establecer el segundo corte comercial en Surco TV. Espérenos, que enseguida retornamos con más información. Clínica Argenagro. Laboratorios, suelo, semillas, control de bicho bolita y babosa. Consultorio técnico, investigación y desarrollo. Aplicamos el método clínico para llegar al diagnóstico correcto y la recomendación profesional adecuada. Clínica Argenagro. Nuestro negocio es mejorar el negocio de nuestros clientes. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. Ingresa ahora a www.caio.com.ar. Gráfica Zeppelin. Casa Prieto. Opción eléctrica. Le estamos abriendo la tranquera a este tercer y último bloque de esta edición especial de Surco TV. Nos vamos al encuentro de la palabra del ingeniero Federico Stankovic, que nos va a dejar un balance de lo que arrojó también la campaña fina en nuestra zona. La zona de Necochea, Lobería, J.N. Fernández, Tres Arroyos, Mar del Plata. Ha sido una campaña a nivel general muy buena, con buenos rindes, con climas bastante salpicados, digamos, de alguna manera, porque las tormentas y digamos, las temperaturas fueron bastante erráticas, pero en general ayudaron al rendimiento. Ya hubo muy buenos rendimientos en cebada y también en trigo. Particularmente en cebada, el gran problema fue por ahí la calidad. Hubo mucha cebada con baja proteína, principalmente. No fue tanto el problema de calibre, sino de proteína. Eso hace que por ahí mucha mercadería que se pensaba que iba a ser cervecera terminó siendo negociada como forrajera. Y a nivel de trigo, el problema sigue siendo el mercado. Digamos, todavía no hay un mercado digamos, para lo que es trigo de alta calidad, como para incentivar de manera importante la siembra de alta calidad. Y lo que fue trigo común, trigo cámara, se unió lo nuevo con el stock anterior, que era bastante pesado, o sea que todavía quedaba mucho trigo, y no dejó despegar el precio hacia los niveles que se esperaba luego de la quita de retenciones. Si una vez que se quitaron las retenciones, todos teníamos la expectativa, ¿no es cierto?, de que el trigo iba a ir hacia un lugar donde no terminó yendo, y ahí vinieron las primeras frustraciones post digamos, quita de retenciones, ¿no? En cebada un poco también lo mismo. En cebada se esperaba que la quita de retenciones haga que el precio vaya. Yo escuché hablar de valores de $200, $220, pero eso nunca se dio, porque siempre explicamos a la gente que el problema de la cebada es la poca cantidad de compradores. O sea, eso siempre atenta contra la cantidad de negocios y contra el precio. Es muy complejo el negocio de la cebada, tiene muchas cosas de la calidad.
la mayor cantidad de compradores que hay en otros granos no se mete en cebada porque es muy complicado y no terminan siendo rentables los embarques. Entonces los pocos que participan se toman un margen bien importante como para no perder y para que el negocio, después de tanto trajín, le salga bien. Entonces siempre hay un diferencial entre la capacidad de pago y lo que se termina pagando mayor al esperado, y eso siempre es motivo de consulta del productor y de protesta, pero en definitiva los precios los hace el mercado, la oferta y la demanda, y hoy por hoy estamos con valores de cebada por debajo de lo que se veía anteriormente en un mercado con retenciones. Es decir, la pesadez de la oferta contra la poca demanda hace que el mercado licúe la posible suba debido a la quita de retenciones. Todavía no tenemos precios a enero. Entonces, sin ese faro, me parece muy apresurado dar amplitudes de superficie de siembra tan grandes con respecto a lo anterior. Yo creo que si dentro de un par de meses, cuando se descubra el precio de enero, cuando el precio futuro lo conozcamos, si no es el que todo el mundo espera y lo vemos entre 130 a 35 dólares, la opción de la cebada va a volver a ser fuerte, por lo menos en esta zona. A lo mejor no soy autoridad ni tengo opinión formada para otra zona, pero en lo que es el sudeste, me parece que si el trigo enero no te muestra algo, los productores van a volver a hacer cebada. Y así, de esta manera, amigos, estamos arribando al final de esta edición especial que les ofreció Surco TV de la campaña fina que se desarrolló en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que haya sido de su agrado el material que les presentamos en esta oportunidad. En el próximo programa vamos a desarrollar un informe con lo que está aconteciendo con los cultivos de siembra gruesa de cara a la cosecha. Están todos invitados, Dios mediante, dentro de 7 días. Hasta entonces, y muchas gracias.